Querida secretaria. Ha llegado el siguiente documento a la comisión, un oficio del señor fiscal nacional en el que solicita que se invita al Ministerio Público para dar a conocer su opinión respecto al proyecto que tenemos en tabla de desaparición forzada de personas. Para ese efecto, entonces, se invitó a la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, señora Imay Ortiz, y la abogada señora Francisca Figueroa. Bueno, Eso sería en materia esa de es la cuenta. Sobre la cuenta, ¿te ofrece la palabra? Ok, no hay cuenta. ¿Varios? Tampoco. Bueno, entonces, sí, y el reemplazo. Tenemos el reemplazo del senador Pedro Araya por la senadora Carvajal. Loreto Carvajal, Margarita quien Carvajal. está próxima María a Loreto. un momento muy importante de su vida. Bueno, entramos a la tabla. El punto número 1, respecto al proyecto de ley que modifica el Código Penal tipificado en el delito de desaparición forzada de personas, según el boletín número 9818-17. Y para eso, como se ha dicho por parte de la secretaria, el fiscal nacional pidió ser escuchado, y para lo cual le vamos a dar el tiempo a quien viene en representación de esa institución, y luego ofreceré la palabra para a continuación poder votar en general el proyecto. Francisca Valenzuela, ¿sí? ¿Está? Figueroa, perdón. Sí. Hola, muy buenas tardes, y agradezco a la comisión por haber tenido bien la solicitud del fiscal nacional de hacer presente algunas observaciones más bien del Ministerio Público en el marco del segundo trámite, ¿verdad?, de la tramitación de este proyecto de ley. Mi nombre es Francisca Figueroa San Martín, soy abogada asesora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, y vengo en representación de mi jefatura, Imay Ortiz. Bueno, en primer lugar, reiterar los agradecimientos a esta honorable comisión por atender a la solicitud del Ministerio Público, hacer presente que el Ministerio Público ha realizado un seguimiento durante todo el proceso de tramitación de este proyecto de ley, desde el año 2017, que fue cuando inicia la tramitación. Se entregaron en su oportunidad 2 informes de observaciones de carácter técnico a lo que era el contenido sustantivo del proyecto de ley en los términos que estaba planteado, y se solicitó incorporar algunas consideraciones que tenía el Ministerio Público en la materia, lo cual durante la etapa de avance en la tramitación que ha tenido este proyecto de ley se ha ido cumpliendo. Agradeciendo ello, también valoramos que se impulse nuevamente en el marco de este segundo trámite constitucional el avance, ¿verdad?, en la tipificación del delito de desaparición forzada de personas como un delito autónomo en el derecho interno. Esto quiere decir como un delito incorporado en el Código Penal, ¿verdad?, fuera del marco de lo que es la desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad, lo cual ya está establecido en la ley 20.357. Teniendo aquello en consideración, nos importaba como institución poder hacer presente, ¿verdad?, la necesidad que tiene muy presente la comisión de avanzar en la tipificación de este delito en nuestra legislación interna, ¿verdad? Y en particular constatando que la práctica de la desaparición forzada de personas sea constatada en el presente, ¿verdad? No es solo una práctica que fue observada durante un periodo histórico determinado, sino en el presente hemos tenido casos de desaparición forzada de personas. Uno de ellos, el caso que consta en la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, causa RIT 794-2017, que son de hechos del año 2015, por los cuales se condenó a 4 funcionarios de Carabineros de Chile por el delito de secuestro, pero que era el delito que en el marco de lo que existe hoy día en nuestra legislación se podía perseguir penalmente. Sin embargo, los hechos en los sustantivos podían perfectamente ser entendidos como un caso de desaparición forzada de personas del presente. ¿Ya? Haciendo esa mención, entonces, preocupando la existencia de este tipo de situaciones en democracia, tenemos que considerar, ¿verdad?, que las convenciones, la Convención Interamericana sobre esa de personas
y la Convención Internacional del Sistema de Naciones Unidas sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas son instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que el Estado de Chile ratificó el año 2010 y que se encuentran pendientes todavía de implementar y de adoptar las medidas necesarias para la debida implementación de las obligaciones de Estado que se han asumido al ratificar esos instrumentos, los cuales se encuentran vigentes. En particular, en lo que contienen estos elementos nos preocupa, ¿verdad?, que la necesidad de adoptar medidas de derecho interno es un elemento esencial para poder hacer efectiva el compromiso de prohibición absoluta de la desaparición forzada de personas en todo tiempo y lugar. Es necesario adoptar medidas de derecho interno también para efecto de que este tipo de casos, que esperamos no se vuelvan a repetir, se puedan investigar y sancionar con debida diligencia en caso que eso suceda, y en el evento de aplicar sanciones en particular, que estas sanciones sean acordes a la extrema gravedad que tiene este fenómeno de violencia institucional para la vida y la integridad y los derechos no solo de las personas que padecen, ¿verdad?, la desaparición, sino también de familiares, amigos y las personas del entorno que también ven afectados sus derechos al acceso a la justicia y a la integridad ante este tipo de situaciones. Haciendo aquello presente y atendía la necesidad de garantizar que este tipo de delitos sean adecuadamente investigados, sancionados y que se garantice el acceso a la justicia a las víctimas, es que también instamos a tener presente la recomendación que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas durante el año 2019 al Estado de Chile, en que recomendó particularmente dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley que nos convoca. Por lo tanto, es esencial que podamos avanzar en ese sentido y valoramos que la Comisión en ese sentido esté dando los pasos necesarios para que las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se verifiquen. Eso, muchas gracias por escucharme y quedo atenta por si tienen algún comentario que hacer. Nos interesaba poder plantear estos puntos de vista el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Se ofrece la palabra a las y los señores senadores, integrantes de la comisión. ¿No hay opiniones? Perfecto. Ha sido muy clara en la intervención, que creo ha esclarecido muchos puntos respecto de cómo el país se adecúa a normativas internacionales y acuerdos que se han contraído y que debemos avanzar en ir adecuando todo lo que son nuestro tejido legal para dar cumplimiento con eso, pero por sobre todas las cosas proteger a las personas y a las familias que han tenido que cavilar durante mucho tiempo y de institución en institución para lograr hacer justicia finalmente. Senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Saludarlo, por cierto, a los colegas y en particular a la señora Francisca, que me ha expuesto, por cierto, el nombre de la Fiscalía Nacional. Una pregunta, si hoy día obviamente este delito no está tipificado, que es una falencia grandiosa que tiene nuestro sistema penal, ¿cómo se juzga más bien o cómo se persigue este tipo de delito actualmente? Y si hay algún dato hoy día, obviamente que sabemos que si hay algún número, algún diagnóstico en relación a este tipo de delitos que hoy día obviamente no se sentencian, lógicamente a propósito de no estar tipificado. ¿Nos pudiera responder? Sí, agradezco la consulta. La verdad es que actualmente, bueno, en los casos que se ha conocido, tanto los casos que vienen de la dictadura como este caso particular que llegó a juicio oral hace un par de años atrás, en el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Iquique, se ha utilizado la figura del secuestro y del secuestro calificado para abordar los casos de desaparición forzada de personas. Desde la posición del Ministerio Público, por supuesto que si bien se ha hecho un ajuste, ¿verdad?, de aplicar este tipo penal para intentar buscar una sanción a este tipo de fenómenos de violencia institucional, la verdad es que es insuficiente. Ya hay algunos elementos de fondo
que hacen que el delito de secuestro o que el delito de detención ilegal, en su caso, que es un delito que invocaron en particular en el caso de alto hospicio a las defensas, son delitos insuficientes para abarcar todo lo que es el fenómeno y para incorporar penas que sean proporcionales a la gravedad. Voy a dar algunos ejemplos. Son delitos comunes, y esto quiere decir el secuestro en particular es un delito común, lo puede cometer cualquier persona, ¿ya? Y en el caso que sea cometido por un funcionario público, tenemos en nuestro Código Penal una circunstancia agravante de responsabilidad penal, que es la calidad de funcionario público quien comete el delito. Sin embargo, no es un elemento propio del delito el que sea un funcionario público el que, abusando de su cargo, ¿verdad?, en exceso de su cargo y en abuso de su función pública y de la confianza depositada en su persona, en el ejercicio de la labor pública, utilice este cargo, ¿verdad?, esta posibilidad para detener arbitrariamente y para, en el fondo, tomar detenida a una persona y luego no dar información sobre su paradero y no cumplir con las exigencias que establece la ley para efectos de las circunstancias, ¿verdad?, del debido proceso, poner a la persona a disposición de un tribunal, en fin, informar sobre sus derechos, informar a las familias sobre el paradero de esta persona, y toda esta batería de garantías que tiene nuestro sistema penal para proteger a los y las ciudadanas cuando nos vemos privados de libertad. Entonces, ese elemento de la función pública como aquello que determina la privación de libertad de las personas en el delito de secuestro no es un elemento del delito, sino que solamente por accesorio se puede aplicar un aumento en la penalidad, pero no es de la esencia del delito, a diferencia del fenómeno de la desaparición forzada, en el cual es el agente estatal que en ejercicio de su cargo utiliza esta función pública para cometer el delito. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, y eso tiene que ver con función pública, otro ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con las dificultades probatorias que genera el delito de secuestro permanente. ¿Ya? Es una forma agravada del delito de secuestro que se configura cuando la persona, en el fondo, ha sido retenida por más de 15 días o cuando se configura un daño grave a su persona o a sus intereses. Sin embargo, en los casos de desaparición forzada, y en particular en el que conocimos en alto hospicio, es muy difícil probar que la persona ha sido retenida por más de 15 días cuando solo consta que se detuvo a la persona y que luego no se dio conocimiento o noticia de su paradero. En el fondo se exige acreditar elementos de prueba que no son parte de la desaparición forzada, y ello significó en consecuencia que no se condenara por secuestro permanente y que se condenara por un secuestro simple. Y no se diera la pena que pedía la Fiscalía de 20 años, sino que se diera una pena de 4 años. Lo cual, si lo vemos a nivel de proporcionalidad de lo que implica una desaparición forzada, es una pena muy baja. Y por último, la figura residual que tenemos hoy día en el Código Penal, que es la detención ilegal, es una figura que no cubre la totalidad de la conducta de la desaparición forzada, solo implica detener a una persona fuera, ¿verdad?, del marco de lo que está autorizado en la ley. Pero toda la segunda parte de la desaparición forzada, que significa la negativa de informar el paradero de la víctima o el ocultar el paradero y el sustraer con aquello a la persona de la protección de la ley, es todo un elemento que no está contenido dentro del delito de detención ilegal, que por lo demás también tiene una pena de presidio menor muy baja para lo que es lo que sería una desaparición forzada. Esas son las figuras y algunas de las complejidades que nos vemos encontrados hoy día y que, bueno, una vez más hacen urgente, ¿verdad?, que podamos avanzar en el camino en el que estamos trabajando. Muchas gracias. Se ofrece la palabra nuevamente a las y los senadores y senadoras. Señor Loreto. Gracias, presidente. Yo sé que esta comisión, entiendo, se está también reproduciendo, ¿no? Sí. Se tiene acceso. Es súper importante el detalle que ha señalado la abogada del Ministerio Público a propósito de las diferencias y el accionar que hay respecto a un secuestro y una desaparición forzada. Sin duda, la desaparición forzada supone como elemento, ¿cierto?, esencial que sea un agente del Estado. Obviamente, necesariamente ocurre con el secuestro. Para los efectos del contexto, yo ahí no me acuerdo mucho, pero el secuestro es un delito de acción privada que solo se persigue
digamos, a petición de la parte y no de oficio. Entiendo, ¿no? Cuando se trata de un agente del Estado, porque en el caso que usted menciona de Alto Hospicio y Iquique, entiendo, ahí hubo más bien un procedimiento a propósito de un secuestro, pero además de una detención forzada, ¿o no? Por parte de los agentes del Estado. En el caso de Alto Hospicio, se accionó, o sea, luego de toda la investigación se acusó de delito de secuestro permanente, este secuestro calificado por esta Sí, figura claro. de retener a la persona por más de 15 días, porque bueno, los hechos son del 2015, pero la víctima hasta el día de hoy no ha aparecido, y se acusó también por el delito de falsificación de instrumento público. Esas fueron las figuras que se aplicaron en ese caso. O sea, lo más cercano que finalmente arrojó una sentencia de 4 años, que para los efectos, si no había antecedentes anteriores, no significaba ni un día en la cárcel, digamos. ¿O sí? La sentencia que se aplicó, se acusó por el delito de secuestro, Claro. se pidió una pena de 20 años, pero al final el tribunal, de acuerdo a la prueba, condenó por secuestro simple y aplicó una pena de 4 años. Y ahí por eso les explicaba el tema de las dificultades probatorias, porque la desaparición forzada no exige necesariamente retener a la persona por determinado tiempo, sino la privación de libertad, sea legal o ilegal, ¿verdad? Las distintas formas que puede generarse la privación de libertad, seguida de la negativa de informar el paradero. No exige una determinada temporalidad en que se retenga a la persona. No, pero me refería yo a la sentencia final, digamos. Se sentenció a 4 años sí. Al hechor, ¿verdad? ¿Y cumplió pena aflictiva o no? No. Los funcionarios durante la investigación estuvieron en prisión preventiva, sí. Solamente, pero no finalmente no hubo una prisión efectiva, digamos. O una condena a pasar en cárcel, digamos, porque la pena era inferior a 5 y un día, ¿no? Si no me equivoco. Ahí están también las referencias que obviamente hacen urgente este proyecto. Este proyecto y adecuar el código. Reitero el ofrecimiento. Subsecretaria, ¿usted va a hacer intervención ahora o después? Ok, le concedo la palabra. Señor presidente, le extiendo un cordial saludo por su intermedio a los senadores presentes. Ante todo, agradecer el impulso que este importante proyecto ha recibido de parte de esta comisión. Como Ejecutivo, hemos hecho ver nuestra opinión favorable a la pronta aprobación de este proyecto. Reitero el compromiso de nuestro gobierno para colaborar en la regulación que permita llenar este vacío legal, permitiendo la regulación de un tipo penal autónomo para el delito de desaparición forzada de personas que comenzó su tramitación por moción parlamentaria en el 2014. Ya hemos señalado, nuestro gobierno tiene la convicción que la desaparición forzada debe ser castigada no solo en los supuestos de crimen de lesa humanidad en virtud de la ley 20.357, sino que también en formalidad institucional, evitando cualquier tipo de impunidad. Me parece importante destacar nuevamente la transversalidad del reconocimiento que se hace en todo el espectro político respecto a este asunto. Respecto, cabe recordar que este proyecto fue aprobado por una amplia y transversal mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 95 votos en general y luego con 99 en su votación en particular, siendo despachado al Senado para su segundo trámite constitucional luego de un largo de tramitación de la Cámara de Origen. Saludamos a los exponentes que han presentado la fecha en esta comisión, puesto que la participación de distintos actores humanos destacó realmente la participación de Rivera, la Sociedad Desaparecido,
el sentir de las víctimas en este delito, un periodo de nuestra historia. De la misma forma, consideramos plenamente pertinentes el presente proyecto. La importancia de la aprobación de este proyecto y que bien existen múltiples para el proyecto contiene los elementos fundamentales protección de todas las personas contra las desapariciones. Recording in progress. Lo que se acaba de emocionar por la secretaria, que el Ejecutivo haya puesto suma urgencia a este proyecto, que no solo legisla, que no solo norma, sino que hace justicia a tantos y tantas que no solo han desaparecido forzadamente, sino que han sido asesinados a propósito de fines que no viene al caso definir, pero que todos sabemos conscientemente, y que hoy día al menos se avanza en hacer justicia, que creo que es un elemento esencial del cual ningún ser humano, ni ninguno de nosotros puede, sino hacer fuerza cada día. Por eso me siento muy honrada y orgullosa de este espacio, de aprobar este proyecto que tipifica, como bien se ha señalado, ¿cierto? Y establece en el Código Penal sanciones, ojalá ejemplificadoras, para que a nombre del Estado se adjudique la vida de una persona, como la que ha acontecido en los peores, más oscuros momentos de nuestra historia. Por tanto, anuncio sin duda mi voto a favor a este proyecto, como decía, que tipifica el delito de desaparición forzada de personas. Muchas gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? Gracias. Sí, voy a votar a favor por razones históricas, de identidad política, pero además porque el país debe tener y darse como sociedad que apuesta a la democracia y a la modernización en las relaciones entre nosotros, más allá de las opciones políticas, ideológicas y de fe que tengamos, y por lo tanto debemos converger en un país y en una sociedad tolerante, que nos entendemos, que nos respetamos, por sobre todas las cosas, y tener por lo tanto instrumental de justicia para en los momentos que así corresponda, cuando alguien transgrede esos principios, sean sancionados en justicia para en algo mitigar el dolor de aquel que pierde el ser, que se hace desaparecer por diferentes causales. Voto a favor del proyecto.
Resultado de la votación, 5 votos a favor. Quedaría aprobado por unanimidad el proyecto de ley de desaparición forzada de personas. Muchas gracias. Ya. A continuación tenemos un segundo punto que, de acuerdo a la reglamentación, sí, hay una ley orgánica del Congreso que va a exigir que, y la secretaria le agradezco la deferencia de estar acá y muchas gracias y hemos cumplido con el trámite. Pero tenemos que nosotros aprovechar de... Señor presidente, si me permiten también. Ok. Muchas gracias. Que continúen muy bien. Hasta luego. Gracias, muy amable. Sí. El punto que a continuación vamos a ver tiene que ver con tomar primero medidas que son que están establecidas en la ley orgánica y que reglamenta, por lo tanto, la votación de proyectos que requieren, sí, voy a hacer la introducción de esta parte, ¿no? Que requieren el carácter de secreto de la sesión por el respeto a las personas que están involucradas y por los dichos que se van a vertir acá, que van a quedar registrados, pero que no pueden ser de carácter público. Por tanto, se transforma en secreto en esta parte en la sesión. Dicho eso,